Atención, por favor, en esta esquina con la cabeza. Listo, ya se puede poner en fila. Vayamos hasta el fondo. Bueno, aquí es suficiente. Queda bien claro porque a esta sala se le conoce como sala de máquinas, ¿verdad? Estamos rodeados de máquinas. Vale, que las más importantes y a las que nos vamos a referir son tres. Esta máquina gris que tenemos aquí, la bomba de agua y esta otra máquina blanca. Motor, generador eléctrico y, como he adelantado, bomba de agua. Los principales. Porque puede darse la casuística de que estamos navegando, que estamos en alta mar, algo se rompe. Vamos a tener personal a bordo de mantenimiento. El mecánico y el maquinista. En principio el maquinista, como su nombre indica, se arregla máquinas. Y el mecánico pues sería el encargado de arreglar todo lo demás. Cualquier desperfecto del barco para el mecánico. Ahora bien, a pesar de ello, también hay motor, generador eléctrico y bomba auxiliares. Se rompe este o deja de funcionar, el maquinista lo va arreglando y mientras yo corro con el pequeño. Exactamente lo mismo que si se me rompe el generador eléctrico o la bomba. Como se pueden imaginar, hay diferencia. Hay diferencia de tener encendido este motor a tener el auxiliar. Este motor terminó dando una potencia de 980 caballos y cerca de algo más de 30 nudos de velocidad. Una velocidad interesante. Hay quien dice que era tan elegante navegando que ni siquiera salpicaba. Bueno, los arranchales también tienen un carácter peculiar. Eso de que en el Cantábrico un barco no salpique, difícil de entender. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. El hecho cierto, como comentábamos, es que tenemos un motor Wascor 12 válvulas en V muy potente y muy resistente, y para cuando este se estropeaba se corría con el pequeño, y el pequeño era un cuarto de esto. Como he dicho, este casi 1000 caballos de potencia y aquel 250. Diferencia sustancial. La misma diferencia, pero en esta ocasión en capacidad de generación eléctrica. Tenía el generador eléctrico. Este es un señor generador eléctrico. Este tiene capacidad no solo para alimentar todo el consumo energético del barco, sino que además refuerza también al motor. Y por último comentarles que trabajar aquí abajo era un infierno. Son muchas máquinas encendidas a la vez durante muchas horas. Tanto el motor como el generador eléctrico, el ruido, pero sobre todo el calor que emanan es insufrible. Vale que además había instalación de ascensores, etcétera, etcétera, para intentar evacuar un poquito el calor y que esa burbuja saliese. No terminaban de dar el resultado que se quería. Al final, el ruido que traía también el aspersor era de tener en cuenta. Y al final lo que les quiero decir es que entre ruido, calor y sobre todo falta de claridad, estas bombillas con esta luz azul o luz fría las hemos instalado nosotros. Las originales del barco eran estas otras bombillas de luz cálida, esa luz amarilla, sí, que luego para trabajar en piezas pequeñas crea sombras y no es tan cómodo trabajar con ella. Al final, si sumamos todos los factores, hace de este espacio un espacio bastante incómodo para trabajar.